Alianza de Amor Honduras, impulsados por el Espíritu Santo, comparte contigo el poder de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla y dejar que entre a tu corazón y dé frutos, para gloria del Padre, consuelo de Jesús y salvación de los hombres. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a meditar a San Lucas capítulo 5 versículos del 36 al 50. En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuese a comer con él. Y entrando en la casa del fariseo, se recostó a la mesa. En esto una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino, trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume, y colocándose detrás, junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas. Se los enjuagaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él contestó: dime, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Le dijo Jesús: has juzgado correctamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho, pero el que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decirse entre ellos: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El cura de Ars, cuando tenía fama de santo, era conocido y le pidió por un instante a Dios poder ver su alma. Y dice que casi se enloquece al ver el abismo de miseria, de pecado, de podredumbre de su alma. Estamos hablando de una persona que ya tenía fama de santo, el cura de Ars. Imagínate si nosotros pudiéramos ver por un instante la miseria que hay en nuestra alma. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Nosotros podríamos y pedirle al Espíritu Santo en cuál de los papeles yo me coloco, en dónde yo me identifico, con cuál de los personajes, con Simón, con el fariseo, o con esta mujer que llega con un bote de perfume, con esta mujer que con sus lágrimas enjuga los pies de Cristo, que lo besa. ¿Con cuál personaje nos identificamos? ¿Cuál es nuestra actitud cuando vamos a presentarnos ante Dios, cuando sabemos que Dios está en tu pequeña comunidad, en esas 2 horas de comunidad? Ahí está Jesús, porque la palabra de Dios dice: donde 2 o 3 están reunidos en el nombre del Señor. Mateo 18, 19 al 20 dice: ahí está Dios. ¿Cuál es tu actitud cuando vas a un lugar donde sabes que está Dios?
¿Cuál es tu actitud cuando vas a Eucaristía? Porque ahí está Dios. ¿Cuál es tu actitud? ¿Es la actitud del fariseo o es la actitud de esta mujer pecadora? ¿Cuál es tu actitud? El fariseo se sentía limpio, en cambio la mujer pecadora se sentía sucia. Y es la actitud que tenía el cura de Ars, es la actitud que han tenido todos los santos que podemos meditar en la liturgia, en el día a día, en las fiestas que tenemos como católicas. Ellos tenían una condición de humildad, de necesitados, de miseria. Porque cuanto más luz tenés del Espíritu Santo, con más claridad mirás la cantidad de miseria. Porque en nuestra vida, no importa cuántos años tengamos en la iglesia, tenemos esa tendencia al pecado. Es nuestra naturaleza. Y si por un instante nos separamos de Dios, tenemos y se activa ese potencial que tenemos para el pecado. Piensa en la persona que más te ha sorprendido, que quizás has visto en las noticias, un sicario, el asesino o el corrupto más grande que hayas visto. Piensa por un instante en esa persona. Ese potencial de ese asesino, de ese violador en serie, de ese sicario, de ese narcotraficante, ese potencial que él usó para hacer ese mal, es el mismo potencial que hay en tu vida y en mi vida. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que están quizás en una cárcel o aquellos que están practicando, se dedican libremente a practicar el pecado, y tu vida que quizás estás luchando por vivir en santidad? La diferencia es la voluntad. Hay personas que rinden su voluntad al mal y hay personas que estamos luchando por consagrar nuestra voluntad a Dios, de reconocer ante la luz del Espíritu Santo: yo soy miserable. Y solo aquel que se considera miserable, necesitado, busca a diario, en cada instante, en todo, sabe, reconoce que sin Dios no puede nada, así como esta mujer. Y solo así podemos hacer vida lo que dice el Salmo de hoy. Dice: no he de morir. No he de morir eternamente, no he de morir, viviré. ¿Y para qué vas a vivir? Para contar las hazañas del Señor. ¿Cuántas hazañas tenemos que contar cuando vamos a Jesús con esta actitud de esta mujer pecadora? Pero si vamos con la actitud de Simón el fariseo, pues no vamos a tener nada que contar porque no pasó nada en nuestra vida. Así como entramos a misa, así salimos, o peor. Así como fuimos a la comunidad, así salimos. Pero aquel necesitado, aquel que se siente pobre, aquel que se siente miserable, aquel que se rinde a los pies de Cristo, pues recibe el baño de misericordia, recibe esos torrentes del poder de la sangre de Cristo que nos libera. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia, esa gracia que San Pablo dice en la primera lectura, esa gracia que necesitamos para saber lo que somos ante Dios, para reconocer nuestra miseria, para reconocer que somos necesitados, para reconocer que sin Dios no puede salir obra alguna o obra buena de nosotros. Solo puede salir maldad, solo puede salir pecado por nuestra inclinación. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que esa obra que ha comenzado en nuestras vidas, por misericordia, por la sangre de Jesús, la lleve a plenitud y a vivir este día con gozo, con alegría, porque esa misericordia se derrama en nosotros, que somos necesitados de una transformación y de sanación. Bendiciones.